Dar las gracias al Alfonso Martínez Echeverría por invitarme una vez más a estar en esta casa. Ah, También pedir perdón por anticipado porque estoy seguro que la señora presidenta me dará los tres avisos y devolverá la altura al corral, porque veo muy difícil poder agotar todos los temas que quiero contarles en estos 15 minutos. Yo les pido disculpas por anticipado si alguno se queda en el tintero. Espero que en el turno de preguntas o si no en alguna parte tras esta mesa pueda exponerles lo que se me haya quedado, ¿no? En cuanto a las ventas en corto, eh, realmente en nuestro país, a diferencia de Estados Unidos, el debate en torno a las mismas ha sido muy reciente. Así esta cuestión estaba totalmente dormida hasta que la CNMV, en su famoso acuerdo de 22 de septiembre de 2008, vino a recordar a todos los operadores del mercado la prohibición que existía de operar en cortos descubiertos establecida en el Reglamento de Bolsas de Comercio de 1967. Los posteriores acuerdos que adoptó la CNMV a medida que la crisis financiera se agudizaba, acuerdos que eran cada vez más restrictivos de las ventas en corto, provocaron por primera vez en nuestro país el enfrentamiento entre dos sectores de opinión claramente diferenciados. Por un lado, los que resaltaban los efectos negativos que causaban las ventas en corto en épocas de crisis financiera y otro sector enfrentado a aquel muy crítico con las medidas restrictivas y limitativas de las ventas en corto que, como decíamos, la CNMV adoptó desde la quiebra de Lehman Brothers en 2008 hasta el año 2012. Con la entrada en vigor del Reglamento Comunitario 236/2012 sobre ventas en corto, la polémica pareció apagarse en nuestro país al contar ya la Unión Europea con una regulación armonizada en materia de ventas en corto. En este estado de letargo del debate y tras un primer rebrote causado por el escándalo Gowex y la ampliación de capital de Bankia en 2014, las ventas en corto volvieron a colocarse en el centro de la polémica en torno a los mercados de valores en el año 2017, llegándoseles incluso a achacar la caída de una entidad financiera de primer orden en nuestro país, como era el Banco Popular. Cabe resaltar que hay que apuntar que si bien la operativa bajista está permitida en todos los mercados financieros desarrollados, al reconocérsele muchísimos méritos y beneficios, principalmente que dotan de liquidez al mercado, el price discovery, etcétera, resulta muy conveniente en el contexto que he descrito anteriormente repasar los derechos y obligaciones que recaen sobre los vendedores en corto de acciones. Estos deberes yo los agrupo en 6 principales, ¿no? Que abordaré, como he dicho, muy someramente en mi intervención, ¿no? Podemos agruparlos en 2 grandes categorías. En primer lugar, aquellos deberes, obligaciones y prohibiciones que se imponen a los short sellers en la realización de su operativa en los mercados de valores, y por otra parte aquellos otros deberes y obligaciones que recaen en los short sellers como en su condición de accionistas de la compañía contra la que apuestan a la baja. Dentro de la primera categoría que he mencionado, podemos distinguir a su vez los derechos y obligaciones que dimanan del Reglamento Comunitario sobre ventas en corto, los que derivan del Reglamento Comunitario sobre abuso de mercado y el Código Penal español, y finalmente, en este primer gran grupo o categoría, haremos también referencia al deber del vendedor en corto de obtener el consentimiento previo expreso del titular de las acciones que va a tomar prestadas para poder llevar a cabo la venta en corto. En relación a los segundos, nos referiremos a los problemas de empty voting y concretamente de negative voting que pueden acarrear en muchas ocasiones las ventas en corto. Y también haremos referencia al deber del vendedor en corto de no lesionar el interés social, que se discute si pesa o no sobre estos dichos vendedores en corto cuando ejercitan los derechos políticos en la Junta General de la sociedad en la que están invertidos apostando por la caída de su cotización.
Siento hacer tantas introducciones porque después no me va a quedar tiempo para meterme en faena, pero claro, hay que recordar muy brevemente que es una venta en corto, ¿no? De todos, es de sobra conocido que la operativa de los vendedores en corto, estos inversores, en lugar de apostar por una revalorización de las acciones de la sociedad en la que invierten, apuestan por un descenso de la cotización de las acciones objeto de su operativa. Cabe también recordar que las ventas en corto suelen instrumentarse a través de un préstamo de valores. Se toman prestados ciertos valores, se venden inmediatamente en el mercado a un determinado precio, esperando que la cotización de la acción caiga en las sesiones siguientes, y cuando el precio de recompra de las acciones es suficientemente atractivo para el vendedor en corto, en ese momento el vendedor en corto recompra las acciones que puede entregar para devolver al prestamista de los títulos. El beneficio que obtiene el inversor bajista es claro, resulta de la diferencia entre el precio de venta de las acciones y el precio de recompra de las acciones, a la que habrá que restar también la comisión que paga al prestamista de los títulos. Cabe también apuntar que las ventas en cortos son tan antiguas como los propios mercados de valores. De hecho, el primer caso de venta en corto, archiconocido, tuvo lugar en la Holanda de comienzo del siglo XVII, en relación con la que muchos estudiosos de los mercados financieros indican en la primera compañía moderna por acciones, que era la compañía oriental, la compañía holandesa de las Indias Orientales. En este caso hubo un grupo de inversores que habían vendido acciones en corto y seguidamente se dedicaron a propagar rumores falsos en relación a la escasez del cargamento de especies con que retornaba la flota holandesa de las Indias Orientales, lo que provocaba con estos rumores que los demás accionistas vendieran rápidamente sus acciones, provocando una caída de la cotización, momento en el cual los vendedores en corto aprovechaban para recomprar las acciones y a un precio muy barato y poder así devolverlas a los prestamistas de los títulos. Tras esta introducción muy larga y extensa, pasamos a referirnos propiamente a los deberes y obligaciones principales de los vendedores en corto. En primer lugar, debemos señalar que el Reglamento Comunitario sobre Ventas en Corto establece tres deberes principales que aquellos deben observar. En primer lugar, según el principal deber es no realizar ventas en corto en descubierto. Las ventas en corto en descubierto están prohibidas en el artículo 12.1 del reglamento comunitario. Se preguntará qué son las ventas en corto en descubierto. Bueno, las ventas en corto en descubierto tienen lugar cuando el vendedor en corto no dispone de las acciones previamente a su venta, no ha tomado en préstamo las acciones previamente a su venta, ni siquiera ha llegado a acuerdos con terceros que le aseguren al menos una expectativa razonable de que será posible entregar las acciones al comprador en la fecha de liquidación, que como ustedes saben, en España todas las operaciones bursátiles se liquidan en D+2, en las 2 sesiones bursátiles siguientes a la fecha de la contratación. Esto puede, como ustedes comprenderán, las ventas en corto en descubierto tienen el gravísimo riesgo de que llegada la fecha de liquidación de la operación, el vendedor no pueda entregarle al comprador los títulos que le vendió. Por eso están prohibidas en el ordenamiento comunitario. Hay que decir que hay 3 excepciones en dicho reglamento. En primer lugar, cuando una acción cotiza simultáneamente en una plataforma de negociación de la Unión Europea y en una plataforma de negociación extranjera, no opera la prohibición de venta en corto descubierto cuando la principal plataforma de negociación es la que está ubicada fuera de la Unión. En segundo lugar, tampoco aplica la prohibición de venta en corto descubierto ni para los creadores de mercado, ya que se considera por el legislador comunitario que poner trabas a las ventas en descubierto por parte de estos creadores de mercado menoscabaría gravemente la liquidez que estos proporcionan a los mercados financieros, y tampoco aplica la prohibición a los procesos de estabilización que, como ustedes saben, siguen a las ofertas públicas de valores.
Finalmente, en cuanto a esta primera gran obligación, señalar que el incumplimiento de la misma está previsto como infracción propia y específica de la Ley del Mercado de Valores, pudiendo llegar a ser una infracción muy grave del artículo 286 si se producen cualquiera de las siguientes cinco circunstancias. En primer lugar, que la realización de la venta en corto en descubierto no sea meramente ocasional o aislada, que haya tenido un impacto importante en la cotización, que tenga una importancia relativa en su volumen en relación con el volumen negociado en la sesión bursátil en la cual se realiza la venta en corto, que exista una alta volatilidad en la acción o en el mercado general y, por último, que se incremente el riesgo de fallo o retraso en la entrega. También establece el reglamento comunitario obligaciones de información, el reglamento comunitario sobre venta en corto, sobre las posiciones cortas netas que obtenga un mismo inversor. Y aquí hay que hacer una aclaración. El reglamento el reglamento sobre venta en corto no obliga a comunicar las posiciones brutas cortas, sino las netas. Hay que detraer de las posiciones largas de las posiciones cortas las posiciones largas. Imaginemos que un inversor tiene 1.000 acciones de Telefónica, se pone corto con 3.000 acciones de Telefónica, lo que tiene que comunicar es la posición corta neta, que en el ejemplo que les he proporcionado serían 2.000 acciones. Él tendría que comunicar que está corto de 2.000 acciones, porque es neteando la posición larga con la corta. Pues el reglamento comunitario establece en primer lugar un deber de notificación privada al supervisor para aquellas posiciones cortas netas que rebasen el umbral del 0,2% y por cada tramo sucesivo de 0,1. Hay que recalcar que se tratan de notificaciones privadas al supervisor, no son conocidas por los mercados, sino únicamente en España las conoce la CNMV y obviamente quien realice la notificación. Solamente para aquellas posiciones cortas netas que sean superiores al 0,5%, estas van a ser accesibles al mercado. Y de aquí viene la crítica principal que se realiza a esta normativa, desde diversos sectores, como tendremos ocasión de ver. Para el que les habla, la información sobre las ventas en corto o sobre las posiciones bajistas en un valor es claramente insuficiente, por cuanto ustedes solo van a poder conocer aquellas posiciones cortas que individualizadamente superen el 0,5% del capital social de un emisor. Es decir, si hubiese 300 posiciones cortas de 0,4%, bueno, 300 ya sería el 120% del capital social, vamos a poner 30, el mercado desconocería que sobre un valor en concreto hay posiciones cortas del 12%. Y hay que tener en cuenta que la transparencia, como ustedes conocen, es uno de los objetivos básicos, si no el que más, que debe inspirar la regulación de los mercados de valores, por cuanto transmite confianza al inversor en general sobre la eficiencia y el correcto funcionamiento de los mercados. Por tanto, el inversor en general tiene un derecho legítimo a conocer cuál es el nivel real de posiciones cortas en el valor en el que está invertido o se propone invertir, por cuanto este puede ser un elemento fundamental en su decisión de apostar por un valor o no apostar por el mismo. A día de hoy, como les he comentado, la información de la que dispone es claramente insuficiente. Desde la Asociación Española de Accionistas Minoritarios, desde diversos grupos parlamentarios, en el propio dictamen de la Comisión de Investigación sobre la Crisis Financiera en España, emitido por el Congreso de los Diputados a finales del año pasado, se indicaba claramente que esta información que dispone el público en general es claramente insuficiente y se aboga por reducir el umbral de comunicación pública a los mercados al 0,1% y ni siquiera sobre las posiciones cortas netas, sino sobre las posiciones cortas brutas. Porque les voy a poner un ejemplo que lo leía el otro día en un artículo muy interesante al respecto. Imaginemos un inversor que tiene un 10% de posición larga en Telefónica y un 10% de posición corta. Según la normativa, la posición corta neta es 0. No tendría que notificar nada, solamente tendría que notificar su posición larga, porque las posiciones largas, el deber de notificación deviene del Real Decreto de Participaciones Significativas, etcétera. Es decir, se conocería que tiene una posición larga del 10%, pero no se conocería que tiene una posición corta del 10%, porque en relación a las posiciones cortas, lo que hay que notificar son las posiciones cortas netas. Obviamente, teniendo en cuenta lo absurdo de las situaciones que pueden producirse, creemos que la reforma es claramente obligada. Haré, porque me quedan, creo que 3 minutos, referencia
a los dos últimos deberes. En cuanto ya he mencionado que el deber de recabar el consentimiento expreso de los titulares de las acciones al préstamo de valores, pues casi el propio enunciado del deber ya indica en qué consiste. Hay que tener en cuenta que muchos accionistas que tienen depositadas las acciones, puede suceder, está denunciado por muchos autores, entre ellos por don Alfonso Martínez Echeverría, sucede en la práctica que entidades depositantes, donde los titulares de acciones tienen depositadas sus acciones, prestan sin conocimiento ni consentimiento de estas sus acciones a los short sellers para que operen en corto. Con lo cual puede suceder que grandes accionistas de una compañía lamenten cómo el precio de cotización de la acción está bajando, sin saber que es precisamente la venta de sus acciones, que las están prestando sin su conocimiento, la que provoca dicha bajada. Voy al último, que quizá el más interesante, lo dejo para el debate porque es el relativo al anti-voting. En las ventas en corto. La venta en corto, en principio, lo que trata de perseguir los vendedores en corto es obtener una ventaja económica a su operativa. En teoría, no tratan de influir en la vida de la sociedad a través del ejercicio de derechos políticos en sus juntas generales. Sin embargo, estamos asistiendo en los últimos años, y de esto le van a hablar largo y tendido en otras sesiones de este Congreso, a que algunos hedge funds están utilizando en su estrategia bajista, combinándola con el préstamo de valores. De forma que en aquellas sociedades en las que tienen una apuesta bajista, toman acciones prestadas justo antes de la celebración de la Junta General con el propósito de votar en la misma en contra de un acuerdo importante que haya propuesto el Consejo de Administración. A ustedes no se les escapa que si en la Junta de Endesa se va a aprobar la fusión con Iberdrola y todo el mundo espera de esa fusión muchas sinergias y que suba la acción, alguien que se haya puesto corto en Endesa, lo que le conviene para maximizar su inversión bajista, su apuesta bajista, es que el acuerdo no prospere de forma que ello provoque una caída de las acciones de Endesa y así poder él recomprar las acciones más baratas para devolver al prestamista de los títulos. Se discute si existe aquí un deber o no de lealtad en estas votaciones del accionista al corto respecto a la sociedad y sus acciones y al resto de accionistas, pero esto ya lo dejo para el debate, si es que alguien lo pregunta. Muchísimas gracias.